Muy buenas noches, bienvenidos y bienvenidas a un miércoles más del Centro Astronómico Clavius de la Ibero. Hoy es nuestra última conferencia del mes de octubre, nos queda noviembre y un pedacito de diciembre, que es una buena oportunidad para recordar que en diciembre tenemos la conferencia de la Estrella de Belén. Pero bueno, hoy cerramos octubre con un invitado de allá, del otro lado del charco, como decimos, bueno, que está allá. Entonces, muchas gracias, Alan, por desvelarte aquí con nosotros. Y bueno, pues como lo anunciamos, es una conferencia muy interesante. Todos siempre nos hemos sentido fascinados por la historia de este gran científico que fue Galileo, pero pues hay muchas cosas que no conocemos de Galileo y para eso estamos hoy aquí muy atentos a la conferencia de Alan. Gerardo, Muy buenas noches, Lore, Alan y a todas y a todos quienes nos ven desde las distintas plataformas. Efectivamente, pues ya se acerca el final del año, bueno, ya el final de octubre, se pasó rapidísimo octubre, ¿no? Y tenemos, bueno, un gran invitado, Alan y Turriaga, quien, pues de hecho, Alan empezó a ver o vio algunas conferencias de Clavius y nos contactó, nos mandó las ideas que él tenía como de lo que quería compartir con nosotros. Y justo ahorita antes de entrar al aire estábamos platicando con Alan y dice que, y yo coincido, realmente no hay tantísimos espacios en los que se pueda difundir, se pueda divulgar la historia de la ciencia. Normalmente los divulgadores de la astronomía pues se dedican a la divulgación así de la pura astronomía, y no hay tantísimos espacios de historia de la ciencia, pero pues aquí en Clavius la verdad es que sí nos encanta y cada ratito, la verdad es que sí tratamos de que el tema se divulgue. Y pues bueno, justo la historia de Galileo, yo creo que Galileo, hay muchísimos mitos alrededor de él, ¿no? Creo que es una figura que ha sido como muy utilizada por distintos grupos para apropiárselo, ¿no? Y a lo mejor incluso, pues no sé, acomodarlo a nuestras propias ideologías, como estas cuestiones de el diálogo entre la fe y la ciencia, que es un diálogo que se conoce poco y que también ha sido como, ha tenido sus altas y sus bajas. Pero bueno, la conferencia es de Alan y por lo tanto les voy a leer rápidamente una semblanza para que lo conozcan. Alan Iturriaga Cutiño es un joven investigador dedicado a la historia y la filosofía de la ciencia. Actualmente cursa la maestría en Historia y Filosofía de la Ciencia y la Tecnología en la Universidad de Cambridge, desde donde nos está, por cierto, nos está acompañando, o sea que para él es como la 1:08 de la mañana. Es licenciado con honores por la University of King's College, donde obtuvo la medalla universitaria en Historia de la Ciencia y Tecnología y el segundo lugar del premio Sir John William Dawson en Ciencia y Religión. Ha publicado en revistas especializadas y ha participado en programas de formación en filosofía de la ciencia en instituciones como la Universidad de Pittsburgh y la Sociedad de Metafísica de la Ciencia. Sus intereses se centran en el pensamiento científico moderno, las relaciones entre ciencia y cultura y los proyectos de lenguaje universal, entre otras cosas, temas que explora con una mirada crítica e interdisciplinaria. Alan, bienvenido, un gusto tenerte aquí con nosotros, el foro es tuyo y por favor, desvélate un poquito porque al final esperamos Ok. que haya muchas preguntas y comentarios del público. Muchas Ok. gracias. Muchas gracias por una introducción extremadamente generosa. Voy a compartir mi pantalla. Un segundo. ¿Se puede ver? ¿Está bien? estamos bien. Ahí la vemos Ok, muy bien. perfecto. Muchas gracias por la oportunidad de poder divulgar un poco sobre historia de la ciencia. Y en particular sobre la historia de la ciencia y la religión, un tema un poco ah, delicado desde muchos puntos de vista, desde puntos de vista epistémicos, desde puntos de vista políticos, y en particular hablar de un episodio que es paradigmático en las relaciones entre la ciencia y la religión y que se ha usado en mil y un casos de estudio, en mil y un libros sobre ciencia y religión y definitivamente en mil y un eh, em, apropiaciones
para distintos fines y distintos programas epistémicos y sociales también. Hoy voy a hablar un poco sobre las estrategias teológicas que los astrónomos heliocentristas en la época medieval y de la modernidad temprana utilizaron para tratar de integrar el modelo heliocéntrico en un paradigma que no solo contaba con creencias concretamente cristianas, pero también con una física que heredaron mayoritariamente de Aristóteles. Y quiero empezar con una pintura muy famosa. Probablemente la hayan visto antes. Es una pintura excelente, a mi parecer. Creo que es la mejor pintura que ilustra este episodio en la historia de la ciencia. La composición es extraordinaria. Es una pintura dentro de una pintura. Si pueden alcanzar a ver el fondo, hay un fresco. Am, pero para mí lo más interesante sobre esta pintura es lo que nos puede decir sobre cómo se ha percibido eh, el heliocentrismo en la historia de la ciencia, y en específico este episodio, que es el proceso de Galileo ante la Inquisición. Am, Hay detalles muy interesantes aquí. Podemos ver a unos miembros de la iglesia atrás, hablando tal vez un poco preocupadamente. Vemos a mi personaje favorito en esta pintura, un señor aquí a la derecha, en el frente, viéndose un poco como, no sé si preocupado o enojado, viendo un poco hacia la distancia. Tenemos también, ¿no? En el frente, los principales sujetos de la pintura, tenemos a un soldado, a un guardia que está ah, no, no cuidando a Galileo, pero cuidando que Galileo no se pase de la raya. ah, Descansando su mano en el pomo de una espada, que es obviamente un recordatorio muy sobrio sobre el poder punitivo que tenía la iglesia en ese momento. Y claro, la figura central de la pintura, el mismo Galileo, que tiene su mano ya sea en unas escrituras o en su propio trabajo, y nos está viendo a nosotros, al espectador, con una mirada muy desafiante. Esta es una pintura que se titula simplemente Galileo ante el Santo Oficio. Es de un pintor que se llama Robert Fleury. Es de 1847. Y creo que el mensaje de la pintura es evidente, ¿no? Galileo en este contexto es un héroe de la ciencia, es un mártir de la ciencia en su conflicto con el dogma religioso. Pero esta posición no es una que se ha mantenido siempre, esta posición de Galileo como un mártir, o de la historia, o de la ciencia y la religión como en una relación de conflicto, no se ha mantenido siempre. Y es interesante pensar por un momento por qué es que tenemos esta ah, mm, creencia sobre la relación entre la ciencia y la religión, y por qué tenemos estas creencias sobre específicamente este episodio en la historia am, de la ciencia. Este es un muy buen libro. Si quieren empezar a leer sobre relaciones de ciencia y religión. Am, y el libro detalla, por ejemplo, como ya en épocas de la Ilustración, el filósofo Voltaire escribe que el gran Galileo se pudre en las cárceles de la Inquisición, después de haber demostrado con pruebas irrefutables el movimiento de la Tierra. Hay una creencia muy común que es que Galileo fue a la cárcel y que fue torturado. Esto no es necesariamente cierto. Am, Aunque como historiador de la ciencia siempre estuve un poco sospechoso de las personas que hablan de ciencia y religión y que estuvieran exagerando un poco esta imagen de Galileo en la imaginación popular como un mártir. Pero hace poco estuve en una conferencia sobre ciencia y religión y estaba esperando a que empezara mi presentación y alguien se acercó a hablarme y me dijo, ¿estás presentando en Galileo? ¡Wow, qué padre! Sí, no, muy trágico, Galileo, ¿no? Lo metieron a la cárcel y ahí se murió. Esto no es cierto. Galileo técnicamente no fue a la cárcel.
Y es muy probable que no haya sido torturado. El libro, de hecho, detalla am, varias evidencias históricas para soportar esta creencia. Galileo sí fue procesado ante la Inquisición, eso es cierto. Am, en 1633 fue su encuentro final con la Inquisición, tuvo un par, no fue solamente uno. Y a partir de ese año lo que pasa es que Galileo está básicamente, eh, es prisionero de su propia casa. Él tiene conexiones políticas muy importantes, tiene conexiones con uno de los previos papas y en un acto magnánimo, digamos, no lo mandan a la cárcel, pero está en detención en su casa, básicamente hasta el fin de su vida, con unas pequeñas excepciones para ver a unos doctores, em, dado que perdió la vista unos 5 o 6 años después de ser procesado por la Inquisición y tuvo unos problemas médicos también con unas hernias ahí, pero eso no es muy importante. Ah, Hablando un poco más ampliamente sobre por qué tenemos una creencia de que la revolución copernicana fue una de ruptura con la religión, am, podemos irnos incluso más ampliamente y pensar por qué pensar por qué entendemos al progreso de la ciencia en términos de revoluciones. No es algo necesariamente intuitivo y no es algo necesariamente viejo. Es relativamente reciente. El historiador James Secord, aquí en la Universidad de Cambridge, de hecho, ha hecho una serie de investigaciones muy interesantes sobre el uso de la palabra revolución específicamente y la noción de las revoluciones científicas. Am, Su argumento es que se trazan al fin de la Primera Guerra Mundial y a un programa político liberal en el que, de hecho, no son científicos o historiadores que establecen esta percepción de la ciencia, sino em, escuelas, escuelas de educación media y superior en los Estados Unidos. Y lentamente esta percepción se va desarrollando y se va esparciendo am, por todo el mundo. En términos concretamente historiográficos, un poco más tarde, en los años 60 y 70, el historiador de la ciencia Thomas Kuhn escribe La estructura de las revoluciones científicas y sin entrar a demasiados detalles, refuerza esta idea de que la ciencia progresa en rupturas y revoluciones, especialmente en rupturas. Am, y un poco antes, el tal vez un poco infame Sigmund Freud am, ah, alza el episodio de la Revolución Copernicana a una cuestión existencial, diciendo que tenemos un trauma am, porque Copérnico nos movió del centro del universo. Sí, son convincentes son estos argumentos, es otro tema, pero es interesante pensar que entender de la ciencia y su progreso y su relación con la religión en términos de revoluciones y rupturas es definitivamente algo contingente y algo relativamente nuevo. Ah, Esta es otra pintura, es una pintura que me gusta un poco más. Tal vez no es tan impresionante como la de Robert Fleury, es un poco más restringida en cierto modo, su composición no es tan dramática. Pero como historiador de la ciencia es una pintura que es infinitamente más interesante. Esta es una pintura ah, que se titula Galileo en la Universidad de Padua demostrando las nuevas teorías astronómicas. Es una pintura de 1873, es unos años después de la de Robert Fleury. Ah, y es por el artista mexicano Félix Parra. Esta pintura la pueden ver en el MUNAL, el Museo Nacional del Arte en la Ciudad de México. Y interesantemente, es creada en un contexto político y social similar a la de la pintura de Robert Fleury. El mismo museo, de hecho, tiene un archivo digital de la pintura y pueden encontrar mucha más información ahí, pero brevemente se da en un periodo político en México donde hay un fuerte anticlericalismo y un fuerte liberalismo. Ah, y
una fuerte tendencia hacia las narrativas de la ciencia contra la superstición. Am, y a pesar de todo esto, sigue siendo una pintura mucho más interesante y que a mi parecer captura muchos más detalles interesantes sobre la historia del episodio de Galileo. En la parte inferior derecha de la pintura hay unos libros. Y no sé si se alcanza a ver, es muy difícil leerlo, pero hay una A y una G, una U, una S por ahí, tal vez una T y una I. Ah, por alguna razón, por razones muy interesantes, creo yo, Félix Parra decide incluir un volumen de las obras de Agustín de Hipona, conocido para creyentes cristianos en todos lados como San Agustín. Ah, y esta pequeña inclusión de este tomo es muy interesante para mí, porque como voy a comentar en poco tiempo, Galileo está muy interesado en las obras de Agustín y en particular está muy interesado en su teología natural. Este, eh, Esta pintura y otra serie de trabajos me llevó a escribir un ensayo de investigación que presenté hace poco en el Congreso Latinoamericano de Ciencia y Religión que tomó parte en Roma. Me conecté en línea, al igual que muchos académicos de México y de Argentina y de Brasil. Y en este ensayo intento argumentar que podemos entender mejor la llamada revolución copernicana, no en términos de rupturas o revoluciones, sino en términos de negociaciones. Mi tesis, hablando muy burdamente sobre lo que argumento, es que la época medieval, en la modernidad temprana, la astronomía se sitúa en un paradigma con muchas creencias que no son concretamente conmensurables. Tenemos por un lado las escrituras, tenemos por otro lado los métodos de interpretación sancionados por la iglesia, los métodos de interpretación bíblica. Por otro lado tenemos la física de Aristóteles, y por otro lado tenemos las propias observaciones astronómicas y esta categoría extraña que ya no existe ahora, que se llamaba la teología natural. Am, Brevemente, la teología natural es la creencia de que Dios escribe dos libros, metafóricamente hablando, el libro de la naturaleza y el libro de las escrituras, y que es a través de estos dos libros por los cuales podemos conocer a la divinidad. Y que estos dos libros son equivalentes en el sentido de que los dos son válidos, y los dos son accesibles, que no son misteriosos en ningún sentido. O tal vez son misteriosos en algunos sentidos. Hoy vamos a hablar un poco de qué significa eso. Am, Importantemente, parte de la creencia en la teología natural es que estos libros no se pueden contradecir. Y esta línea de pensamiento es común en los siguientes casos de estudio que vamos a hablar. Entonces, quiero ver tres casos de estudio si me da tiempo. Uno de un astrónomo medieval y dos de dos astrónomos de la modernidad temprana. El primer astrónomo es Nicole Orem, un astrónomo francés, nacido en 1325 y muere en 1382. Concretamente, un escolástico medieval, pero que está interesado en argumentar que el movimiento diurno de los cielos no solamente puede ser interpretado como un sistema en el que hay una bóveda celestial que gira, ah, pero que también podemos interpretarlo como el movimiento de la Tierra con respecto a los astros. Y Orem lo que va a hacer es una curiosa labor de
subdeterminación de dos distintas fuentes de autoridad, ah, una siendo la experiencia y otra siendo la escritura. El primer paso que da es subdeterminar la experiencia, es decir, que va a argumentar muy cuidadosamente que a base de experiencias empíricas no podemos determinar si es que la Tierra gira o si es que los astros giran alrededor de la Tierra y la Tierra está fija. En lugar de defender explícitamente un sistema heliocéntrico, propone la idea de que es, en sus propias palabras, imposible demostrar a partir de la experiencia, de experiencia alguna que la Tierra y no el cielo tiene una rotación diurna o diaria o viceversa. Ah, am, Ahora, tratando de cambiar un poco el tono con el que hablamos sobre la historia de la ciencia, es interesante notar que Orem está por muchas partes de su escrito hablando en términos aristotélicos, ¿no? Escribe que el universo está dividido en regiones, según la doctrina aristotélica. Es muy diplomático, Orem. Pero argumenta que dentro de estas, el movimiento local solo puede percibirse si podemos ver que un cuerpo asume una posición diferente con respecto a otro. Ah, Estos dilemas de la subdeterminación de la experiencia, ya sea en Orem o en Galileo, son muchas veces demostrados con un experimento mental de un barco. Ah, por ejemplo, escribe Orem, una piedra lanzada hacia arriba en un barco o un planeta, en este caso en movimiento, puede tener diferentes interpretaciones. Una de las críticas que se da a Oren, por ejemplo, o lo que está tratando de aliviar, es que intuitivamente, para los astrónomos medievales, si tú lanzas algo en la Tierra y si la Tierra se está moviendo, es un poco extraño, ¿no? Que el objeto caiga en el mismo lugar donde lo lanzaste, si lo lanzas hacia arriba, digo. Si la Tierra se está moviendo, ¿cómo es que si lanzas un objeto y tú te mueves con la Tierra, cómo es que no debería caer el objeto atrás de ti? Am, pero Orem escribe interesantemente que ya tenemos fijado en nuestra mente que la Tierra está quieta. Consideramos poco razonable creer que una piedra se desplazaría lateralmente al ser lanzada en línea recta hacia el cielo, y por ello siempre discutiremos sobre la caída de la roca como si se abandonara un estado de reposo, cuando Orem argumenta por lo menos que la tierra, la piedra ya se está moviendo contigo, se está moviendo cuando la estás lanzando, porque la tierra está en movimiento, pero este movimiento no es perceptible. La experiencia sola no puede determinar cuál teoría en este caso es la correcta. Entonces Orem da otro paso. Decide subdeterminar la interpretación bíblica. Le dedica tiempo a abogar a la tolerancia de ambas perspectivas, am, con una base en la compatibilidad bíblica. Esencialmente argumenta que partes de la Biblia se pueden entender de una forma metafórica. Y también, quedando con este tono muy diplomático que tiene Orem, va a decir que esto no es algo necesariamente nuevo, no está haciendo una gran ruptura. Por ejemplo, dice, si hay pasajes en la Biblia que ya interpretamos de manera metafórica, cuando hay pasajes donde leemos que Dios se enoja o que pierde su temperamento o que siente emociones extremas, por ejemplo. Esos pasajes, el dogma católico ya lo estaba interpretando de forma metafórica, entonces para él es muy fácil extender ese principio a otros pasajes de la Biblia en los que le- la Tierra se menciona estar fija y los astros moviéndose alrededor de ella. Si bien Norem admite que la Biblia dice que Dios hizo inmóvil a la Tierra, pasará a afirmar que la Biblia ah, se ajusta al uso habitual del lenguaje popular, en que podríamos decir que los cielos, más que la Tierra, parecen moverse con movimiento diurno, mientras que la verdad podría ser exactamente lo contrario.
o que al opuesto la Tierra no se mueve de su lugar, ni aparentemente dentro de su lugar, sin contradecir las Escrituras. Orem justifica su propia hermenéutica señalando que donde está escrito otra vez que Dios se arrepintió o que se enojó o que se tranquilizó, los cristianos podrían argumentar que estos pasajes no son literalmente ciertos, pero que sí se da también a la comprensión del público en general. Por lo tanto, cuando Dios actuó porque Josué ordenó, Sol, detente en Gabaón y tú, Luna, en el valle de Ajalón, Orem sugiere que tanto si creemos que los cielos dejaron de moverse como si la tierra se detuvo, en sus propias palabras, cualquiera que sea el suceso que prefiramos creer, el efecto será el mismo. Ok, si no podemos voltear a la experiencia para que nos ayude a decidir entre nuestras teorías y no podemos voltear hacia la escritura para que nos ayude a determinar cuál de nuestras teorías es la correcta. ah, ¿Qué nos queda hacer? La respuesta para Orem es la teología natural. Ah, y es un poco extraño, porque Orem nos deja en un espacio un poco complicado para la teología natural. No es exactamente claro cómo es que puede soportar un programa teológico natural, am, porque en cierto modo la teología natural depende de la escritura y depende de nuestras experiencias empíricas para poder determinar cuáles son sus valores, como por ejemplo son la simplicidad o la elegancia. Am, pero Orem acaba de subdeterminar las experiencias y acaba de subdeterminar la escritura. Entonces, no es exactamente claro cuáles son las virtudes teológico-naturales que tenemos que tener en mente que nos van a sacar de este lío y van a poder determinar cuál nuestra decisión entre teorías. Ah, una salida que puede tener Orem en este caso es la que propone el filósofo y astrónomo Ibn Tufayl muchos años antes de que Orem escriba su libro eh, sobre el cielo y el mundo, que de hecho en su mayor parte es una traducción de Aristóteles con unas secciones de comentario. Y Ibn Tufayl lo que argumenta es que las virtudes teológico-naturales son intuitivas. Es algo que definitivamente no es intuitivo para nosotros en el día moderno, pero escribe un libro en el que hay un hombre que está varado en una isla y no tiene contacto con la civilización, no tiene ninguna religión, pero a base de observaciones del mundo natural, le es posible coleccionar una serie de conocimientos sobre Dios y sobre la naturaleza a base de principios teológico-naturales. Ahora, si es convincente o no, ese argumento es un poco un tema separado y Orem la verdad es que no lo discute mucho. Más bien lo que hace es tratar de enlistar tanto a Dios como a Aristóteles para delinear lo que parecen ser preferencias estéticas. Am, el reposo, por ejemplo, a diferencia del movimiento, se considera una condición, en sus palabras, más noble, ya que rezamos por los muertos para que Dios les dé reposo. ¿Ok? No es el argumento más sofisticado, pero vemos cómo intenta mantener una continuidad entre el dogma am, católico y este nuevo sistema universo que está am, con el que está jugando un poco. De manera similar, intenta hacer las paces con Aristóteles. Señala que Aristóteles escribe que el movimiento natural de los objetos es hacia el reposo, y que parece más apropiado que la humilde tierra gire rápidamente y que los cielos altos, como están más cercanos a Dios, giren de manera más lenta o que no se muevan en lo absoluto. Asimismo, cita Aristóteles, al igual que lo hace Galileo más tarde, diciendo que Dios y la naturaleza no hacen nada sin algún propósito, presentando por lo tanto un sentido de simplicidad divina, que nos obliga a juzgar cualquier modelo de la naturaleza sobre la base de que una acción, posiblemente realizada por menos o más pequeñas operaciones, se hace esencialmente en vano. Y esto es completamente intolerable si eres un astrónomo escolástico medieval.
Extrañamente, Orem termina su sección sobre el movimiento diurno de una manera un poco inconclusa. Am, Después de haber argumentado muy cuidadosamente sobre la subdeterminación de la experiencia y la subdeterminación de la escritura y de por qué un sistema del mundo en el que la Tierra gira y la bóveda celeste no lo hace, a base de virtudes teológico-naturales, después de haber hecho toda esa labor filosófica y conceptual, termina con un par de líneas simplemente diciendo que, bueno, después de haber considerado todo eso, am, podemos pensar todavía que esa posición es muy contraria a las escrituras y simplemente no puede ser tolerada. Un poco, final un poco anticlimático a lo que es fascinantemente una anticipación a los argumentos copernicanos y galileanos. Entonces, am, yendo hacia trabajos astronómicos un poco más decisivamente heliocéntricos, tenemos el paradigmático escrito de Nicolás Copérnico sobre los orbes celestes. Copérnico nació en 1473 y muere en 1543. Am, y interesantemente, su obra nunca, ah, el lenguaje de su obra nunca llega al tono religioso eh, eh, que toma Orem en la suya. Am, pero esto no significa que la religión no figure en la obra de Copérnico. Simplemente que las virtudes estéticas que le interesan a Copérnico, como la simplicidad, se mantienen por sí mismas, sin una apelación tan explícita a la religión, ah, como lo han hecho en las obras de la astronomía escolástica medieval. Por ejemplo, am, donde Eurem dice que la simplicidad es algo estrictamente religioso, va a decir, por ejemplo, Orem, si hay dos sistemas y un sistema es más simple, eh, es claro que Dios hizo la decisión de construir el sistema más simple. Copérnico no es tan explícitamente religioso. Va a escribir algo, por ejemplo, como en sus propias palabras, un sistema de este tipo, el geocéntrico, no parece ni lo suficientemente absoluto ni lo suficientemente agradable a la mente. Ahora, aunque separa ligeramente lo que puede ser como una simplicidad psicológica o estética a una simplicidad religiosa, definitivamente hay contacto con la religión. Ah, Otras consideraciones no estrictamente religiosas que tiene Copérnico en mente son la unificación de los métodos astronómicos. Am, si tú eres un astrónomo geocentrista trabajando con un modelo ptolomeico, ah, depende qué observaciones tienes disponibles y qué tan rigurosamente quieres empatar tu modelo con esas observaciones. Puedes acabar con sistemas relativamente distintos. Y a Copérnico le aborrece eso. No quiere, lo ve como una falla de los astrónomos contemporáneos, sus contemporáneos, am, de que haya muchos distintos modelos y muchos distintos métodos. Am, y asimismo está muy preocupado con la preservación de el principio del movimiento uniforme y circular. El principio que hereda principalmente de Aristóteles es que los astros se mueven de forma circular y que su velocidad es constante. Am, y toma, por ejemplo, un par de casos ptolomeicos a los que critica muy fuertemente. De hecho, es importante notar también que la revolución copernicana, o por lo menos los argumentos que presenta Copérnico, en su mayor parte son conceptuales, no son empíricos. Es decir, que esta gran revolución no se da a base de un nuevo descubrimiento
o a base de una disparidad entre la teoría ptolomeica o el modelo ptolomeico y las observaciones astronómicas, sino de las particulares sensibilidades, ya sea religiosas o estéticas, que tiene Copérnico, y cómo a base de esas particularidades Copérnico juzga a los modelos ptolomeicos. Por ejemplo, tenemos aquí un diagrama de un ecuante. Un ecuante es una creación, una modificación que hacen los astrónomos geocéntricos a sus modelos ptolomeicos para mantener el principio del movimiento uniforme y circular. En diferentes partes de su eclíptica, un planeta se comporta de diferente forma, cambiando aparentemente su velocidad angular. Y en la solución geocentrista, se separa entonces la doctrina aristotélica del movimiento uniforme en dos partes, esencialmente. El astro va a mantener un movimiento circular con respecto a esta X, que es el centro geométrico, como lo llamaban, pero va a mantener una velocidad constante con relación a su ecuante, que es el punto negro arriba de la X. Y a Copérnico le molesta mucho esto. Cree que están destrozando completamente estos principios aristotélicos. Y sí son aristotélicos, y es interesante que son aristotélicos, porque esto nos presenta una visión de la revolución copernicana que no es estrictamente una ruptura con el paradigma anterior. Pero por lo menos, como lo hubiera pensado Copérnico, una continuación y una continuación mucho más fiel a los principios originarios de ese paradigma. Ah, Alternativamente, también está el problema muy conocido del movimiento retrógrado. Am, en este caso, eh, Copérnico está muy... eh, es un poco extraño. Está tratando de criticar la noción de los epiciclos, que son estos círculos que los modelos ptolomeicos incluyen para tratar de conformar con esta extraña observación que aparentemente el movimiento retrógrado interrumpe el movimiento de un planeta de oeste a este. No de todos los planetas, de 5 planetas creo que son. Am, y los modelos ptolomeicos lo que hacen es que incluyen estos epiciclos. ah, y a Copérnico le molesta mucho. Cree que es una complicación en el sistema del mundo y en su sistema heliocéntrico. Esta complicación se desvanece, los epiciclos se desvanecen y el movimiento retrógrado de los planetas es simplemente una ilusión, dado a que la Tierra orbita alrededor del Sol más rápido que los astros que tiene enfrente. Copérnico soluciona en este sentido el movimiento retrógrado, pero su solución al movimiento uniforme y circular con respecto a los ecuantes no dura mucho. Un poco después, con nuevas observaciones disponibles, Johannes Kepler nos regresa no a un sistema de cuantes, pero a un sistema de elipses. Antes de llegar a Galileo, quería de hecho hablar un poco sobre em, cierta literatura que hay alrededor de Copérnico y sobre si sus eh, virtudes conceptuales como la simplicidad o el movimiento uniforme y circular son virtudes religiosas, son virtudes estéticas, o son filosóficas, o son una cuarta cosa completamente diferente. Am, para mí esto no es una pregunta necesariamente interesante. Creo que eh, en el momento en el que vive Copérnico no hay una distinción muy clara entre estas cosas. Y es precisamente porque tenemos esta categoría de actores de la teología natural, que agrupa ciertas sensibilidades religiosas y sensibilidades estéticas y sensibilidades filosóficas al mismo tiempo. Ah,
hablar de Copérnico como si estuviera solamente em, tomando en cuenta virtudes estéticas o religiosas o filosóficas, es en cierto modo hacer un anacronismo en la historia de la ciencia. El tercer caso de estudio que quiero ver rápidamente es el de Galileo. Ahora, antes de hablar de Galileo, quiero hablar brevemente de Andreas Osiander y la recepción que tuvo la obra de Copérnico. Osiander es el editor de sobre las revoluciones de los orbes celestes de Copérnico y en su introducción a la obra escribe que eh, el, la labor del astrónomo no se consiste en alcanzar las verdaderas causas, sino más bien en adoptar cualquier suposición que permita calcular correctamente los movimientos a partir de los principios de la geometría, tanto para el futuro como para el pasado. En otras palabras, Osiander está argumentando por una interpretación instrumental o meramente pragmática del sistema de Copérnico. Nos puede dar muy buenas predicciones. Ahora, de hecho, esto no es necesariamente cierto, por lo menos no al principio. Copérnico no está basando su modelo heliocéntrico en sus propias observaciones, las está basando en observaciones ptolomecas y las está basando en observaciones geocéntricas y está tratando de conformar su modelo con esas observaciones. Entonces, por lo menos al principio de la historia del heliocentrismo, los dos modelos son equivalentes en términos de, de predicciones de movimientos astrales. Pero es interesante que Osiander toma esta línea retórica para defenderse y un poco lavarse las manos de los problemas que puede conllevar adoptar un universo heliocéntrico. Y a esta línea instrumentalista esta interpretación instrumentalista del trabajo de Copérnico se le llama usualmente la interpretación de Wittenberg. Y es relativamente común al principio, pero no dura mucho. Am, Poco después llega ya un realismo heliocentrista muy fuerte con la persona de Galileo, para cuando él está siendo confrontado con la Inquisición. La situación con respecto al movimiento diurno ha cambiado bastante. Sus propios desarrollos tecnológicos, como varios avanzados telescopios, habían llevado a Galileo a reconocer cierta disparidad entre el modelo geocéntrico y las observaciones astronómicas, o que ha hecho observaciones astronómicas, observaciones empíricas por las cuales el modelo ptolomeico todavía no ha hecho modificaciones con las que se pueda acomodar a los datos. Por ejemplo, observa en 1610, unos años antes de su famoso diálogo, observa lo que aparentan ser las fases de Venus, lo cual es un poco extraño porque eso eh, soporta, en cierto modo, o le da cierto piso empírico a, a la teoría helocentrista, por la cual el modelo ptolomeico todavía no ha tenido tiempo de adaptarse. Entonces, para el momento en el que Galileo se está enfrentando a la Inquisición, eh, él, él ya no tiene una concepción instrumentalista de Copérnico, y para él tampoco siente que tiene el dilema de Orem. La experiencia no está subdeterminada de una forma tan radical, y aparenta en este instante darle la razón al modelo heliocentrista. Interesantemente, Galileo se preocupa mucho por integrar de una manera muy armónica el modelo heliocéntrico con este paradigma físico y teológico cristiano que hay en ese momento. Am, en su famosa carta a Cristina de Lorena, la gran duquesa de Toscana, que de hecho enfrenta a uno de los amigos astrónomos de Galileo en algún momento diciéndole que
que sus creencias heliocentristas son heréticas, herejes. Este, Galileo, esto le preocupa mucho por toda la evidencia que tenemos. Galileo aparenta ser una persona muy piadosa. Entonces Galileo le escribe una carta a la duquesa donde sugiere que la teoría copernicana, si se analiza cuidadosamente, podría concordar con algún significado de la Biblia. Y en ese sentido, Galileo es un verdadero copernicano, ah, y un verdadero discípulo de Agustín, porque escribe que la ciencia y la fe no se pueden contradecir y que el sistema copernicano es a diferencia de la posición de Orem, el verdadero sistema, lo cual implica una ruptura significativa con la interpretación instrumental. Escribe él en su carta, si contra el testimonio más manifiesto y confiable de la razón se opone cualquier cosa que pretenda tener la autoridad de las Sagradas Escrituras, quien lo hace por una comprensión errónea de lo que ha leído y opone la verdad, no el significado real de las Escrituras, ah, que no han logrado describir, sino una opinión propia. Ah, es- Esto es un sentimiento fuertemente de San Agustín, esencialmente, el cual repetidamente invoca en su carta a Cristina y cual tiene en mente cuando está escribiendo el diálogo sobre los dos máximos sistemas del mundo, que se publica en 1632. Aquí está la duquesa y el diálogo. De hecho, escribiendo este ensayo de investigación tuve la buena fortuna de poder ver una de las primeras ediciones del diálogo en el Museo Whipple aquí en Cambridge. Esta particular edición del libro es muy interesante porque es la única del mundo que sobrevive en su estado pre-Inquisición, dado que cuando procesan a Galileo por la Inquisición, todas las copias del diálogo son confiscadas, y en una época posterior son republicadas, con una pasta dura, esencialmente. Pero este libro en particular es el único en el mundo que sobrevive en su estado antes de que lo hayan confiscado. Entonces, es un objeto de la historia de la ciencia material muy, muy interesante. Am, Hay ideas paralelas sobre la teología natural, eh, no solo en Galileo y en Copérnico, pero también, como he mencionado ya, en San Agustín y en la filosofía islámica y la astronomía islámica medieval. En el tratado decisivo determinando la naturaleza de la conexión entre la religión y la filosofía de 1190, el muy famoso filósofo islámico Ibn Rushd afirma que la verdad demostrativa y la verdad de las escrituras no pueden entrar en conflicto, y que si el significado aparente de la escritura entra en conflicto con las conclusiones demostrativas, debe interpretarse alegóricamente, es decir, metafóricamente. Ahora, esto es particularmente interesante porque Galileo toma este argumento en su carta a Cristina. Escribe, las disputas sobre los fenómenos naturales. En las disputas sobre los fenómenos naturales, uno debe partir no de la autoridad de los pasajes bíblicos, sino de las experiencias sensoriales, que derivan igualmente de la divinidad. Este es probablemente el instante en el que podemos decir que tal vez hay una ruptura o tal vez hay un conflicto o un quiebre significativo am, con el paradigma teológico anterior. En cierto sentido, estamos cambiando la direccionalidad de la hermenéutica. Cuando antes interpretábamos a la naturaleza am, viendo las escrituras, ahora estamos interpretando las escrituras viendo la naturaleza. El principio de que estos dos libros no se pueden contradecir permanece en Galileo, pero como dicen, la direccionalidad de qué libro se usa para interpretar a cuál
cambia ligeramente con Galileo, o, de hecho, no tan ligeramente, es un cambio relativamente drástico. Pero quiero enfatizar que no es una ruptura concretamente, es una negociación en cierto sentido. Lo que están haciendo los astrónomos heliocentristas es tomar distintas creencias en esta constelación que es el paradigma cristiano, y tratar de recalcar cuáles son las tensiones conceptuales entre las escrituras, entre las observaciones astronómicas, entre la teología natural, entre, en este caso, el sistema ptolomeico, y están tratando de aliviar estas tensiones conceptuales, ah, negociando así la introducción de un sistema heliocéntrico. Es el costo que tiene esa resolución de las tensiones conceptuales, esencialmente. Ah, Si bien Galileo defiende la supremacía de la experiencia sobre el literalismo bíblico a la luz de sus nuevos descubrimientos, ah, también apela a la simplicidad conceptual y a la racionalidad que se debe esperar de un diseño divino del universo. Y interesantemente también ah, ah, argumenta que sus nuevas, ligeramente más radicales hermenéuticas bíblicas tienen precedente. Tienen precedente en Agustín y desde un punto de vista contemporáneo tienen un precedente también en Ibn Rushd y una serie de filósofos islámicos y teólogos escolásticos también. Entonces, incluso en su momento de quiebre más radical, am, Galileo está muy preocupado de mantener una cierta continuidad con la tradición religiosa a la que pertenece y que, basados en toda la la evidencia histórica que tenemos, mantuvo por toda su vida. Am, Iba a hablar un poco más del diálogo de Galileo, pero es un poco más de lo mismo. No hay una diversidad muy amplia en los argumentos teológicos naturales, es mucho de lo mismo. Pero voy a dejar el diálogo con una breve parte que es muy interesante para mí. En un momento, varios de los personajes en el diálogo están discutiendo sobre qué significa que un sistema sea más simple que otro. Am, en términos de copernicanos, es que no haya epiciclos, que haya menos operaciones, por ejemplo. Pero como sugiere uno de los personajes, otra definición de la simplicidad puede ser que se use menos poder. Es una categoría que tal vez significa algo diferente en la física ahora. Y uno de los personajes en el diálogo aparenta estar muy frustrado con esto y Galileo no termina el diálogo de una forma muy conclusa, por lo menos no termina esta sección del diálogo de una forma muy determinada. Y es interesante pensar que en sí el diálogo no está, aunque defiende el egocentrismo de una forma muy sofisticada. Parte del instrumento retórico que utiliza Galileo en ese momento es tratar de presentar los dos sistemas como equivalentes, aunque como vemos en su correspondencia, am, se adhiere a un realismo copernicano completo. Y a diferencia de la interpretación de Wittenberg y de Osiander, no lo toma como instrumental. Ah, el último tema que quiero abordar, y una pequeña disculpa si he hablado un poco rápido, es sobre los recursos que puede tener alguien que está interesado en la historia de la ciencia. Es una disciplina un poco extraña en la que es una disciplina muy joven. Am, Digo, hay gente que ha hecho historia de la ciencia por
casi el mismo tiempo que existió la ciencia, pero como disciplina, como cuando han empezado a existir departamentos de historia de la ciencia o programas de historia de la ciencia, es una disciplina relativamente joven. Casi exclusivamente empieza en el siglo XX. Entonces quería compartir muy brevemente algunos recursos que puede tener alguien que esté interesado en la historia de la ciencia, ya sea para aprender un poco o que esté interesado en el ámbito académico, ya sea estudiar historia de la ciencia o hacer investigación en historia de la ciencia. Am, en términos de ciencia y religión, ya mencioné este libro que se llama Galileo va a la cárcel. Am, pero también quería mencionar otros dos libros que estoy leyendo, uno que se llama Magisteria, las entrelazadas historias de la ciencia y la religión, por Nicholas Spencer, un libro excelente, que detalla esta relación desde los escolásticos medievales hasta el día de hoy y abarca distintos temas desde la Revolución Copernicana hasta debates de ética sobre modificación genética y otros distintos temas eh, que siguen en discusión hoy. Del lado derecho también está, no concretamente sobre ciencia y religión, pero más generalmente sobre la historia de la ciencia, un libro reciente del investigador Seb Falk que se llama The Light Ages, que es sobre la ciencia medieval. En términos de recursos en México, tenemos un par de instituciones muy interesantes. Tenemos la Asociación de Historiadores de las Ciencias y las Humanidades, que tiene una revista que se llama Saberes. Tenemos, basada en la UPAEP, la revista Quorentibus de Teología y Ciencias, que tiene unos lazos también con el Congreso Latinoamericano de Ciencia y Religión. Y tenemos, claro, el seminario itinerante de Historia y Historiografía de las Ciencias y Tecnologías, que es una colaboración entre la UNAM, el Colmex y el CINESTAF y la UAM, creo. Y hacen diversos eventos en línea también, pueden buscarlos. Ahora, esto es más que nada para una audiencia académica. Igual también en su mayoría para una audiencia académica tenemos un par de recursos internacionales. Tenemos el Museo Whipple, donde pueden acceder a distintos recursos digitales, incluyendo muchas digitalizaciones de distintos manuscritos am, y información sobre distintos instrumentos científicos. Tenemos el Centro de Estudios de la Medicina y el Cuerpo en el Renacimiento, que está basado en Pisa, Italia. También para una audiencia mayormente académica, pero hacen muchos eventos en línea y hacen distintos seminarios sobre humanidades digitales. La institución más reconocida probablemente es la Sociedad de Historia de la Ciencia, que lleva las legendarias revistas Isis y Osiris. Am, También una audiencia académica, pero hay distintos eventos y distintas publicaciones que tienen que pueden ser un poco más amigables. Para una audiencia general, el Instituto Max Planck, ah, dos instituciones cantabricenses relativamente nuevas, el Instituto William Whewell de Ciencia y Teología Natural, que intenta en cierto modo revivir esta categoría de la teología natural, am, muy enfocada a un público general. Tienen pláticas en línea que pueden atender. El Instituto Faraday también para la ciencia y religión, basado aquí en Cambridge. También para una audiencia general, también hacen una excelente escuela de verano sobre estudios de ciencia y religión. Se conocen a una persona joven, ya sea de la preparatoria o de los primeros años de la licenciatura, que estén interesados en los estudios de ciencia y religión. Su programa de verano es excelente y sucede cada año. Y al igual, otro recurso muy excelente es el podcast de Historia y Filosofía de la Ciencia, que llevan un grupo de estudiantes de posgrado en la Universidad de Melbourne,
donde tienen pláticas con historiadores legendarios como Simon Schaeffer, como James Secord, que mencioné en esta plática, y una cantidad de otras personas como filósofos de la ciencia, como Hasek Chang, y entre otros. Am, entonces, sí, quería compartir un poco estos recursos institucionales, porque no son muy conocidos, ah, pero si tienen algún interés en la historia de la ciencia, en estudios de ciencia y religión, son excelentes lugares donde empezar, ya sea investigaciones o simplemente em, ver divulgaciones sobre el tema. Perdón. Y tres revistas. También, si son académicos y están interesados en el tema, Notes and Records de la Real Sociedad, eh, BHS Themes, que es una revista nueva de la Sociedad Británica de Historia de la Ciencia, y Tapuya, que es un increíble proyecto, que es una colaboración entre el consorcio de universidades californianas y distintas universidades en Latinoamérica. Son tres revistas académicas que son de acceso abierto, am, que son excelentes lugares no solo para publicar, pero también para leer sobre la historia de la ciencia y los estudios sociales de la ciencia. Y con eso voy a terminar y tomar un poco de agua.